Yo sí me sé las canciones. Ah, pero yo Sí, también, no, yo no también. sé. Ah, verdad que no Bueno, podemos cantar. el doctor Jorge Alexander Rodríguez Gallego, él es ginecólogo oncólogo y ha estado con nosotros ya en el programa hablando de diferentes temas y hoy habíamos planteado y nos habíamos quedado pendiente con esto de hablar del tema de los implantes mamarios. Qué bueno tenerlo acá nuevamente, doctor. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Sandra, por la invitación nuevamente. Y bueno, estamos dispuestos a Usted no es de la resolver época todas de sus RBD dudas. tampoco. No, para nada. Como dice Sandra, lo veía por los laditos ahí. Claro, cuando uno le impactan Sí, amigos, hijos, familiares, uno vivió esa época, sobre todo en Todo. la casa, si todo se cantaba. Doctor, pues bueno, bienvenido, qué rico. Este era un tema que habíamos tocado en algún momento cuando usted vino a acompañarnos y nos hizo muy fácil el tema, precisamente hablar de cáncer de mama y hablar un poco de esas consecuencias o qué podía generar el cáncer de mama. Y hablamos muy por encima de las prótesis mamarias, pero quedaron tantos temas inconclusos que dijimos, no, esto hay que dedicarle un espacio en las tres gracias. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es que el tema de los implantes mamarios como que ha tenido modas y lo hemos visto incluso como por temporadas. Antes cuando se empezaron a usar los implantes, eran unos implantes muy altos, muy grandes, muy redondos. Todo el mundo quería hacer, esa sí es de la época de nosotros, Guardianes de la Bahía. Y como que se ha ido transformando dentro de esa idealización que tenemos del cuerpo del uso de las prótesis también, ¿o no, doctor? Sí, gracias, Olga. Mira qué interesante lo que tú dices, porque realmente es un tema, la palabra no es moda, sino que son tendencias de acuerdo a la época en la que estamos viviendo, y también algo que dijiste muy importante es que esa cultura americana, pues a veces en su momento las latinas, los latinos somos diferentes, la mujer latina tiene más bien caderas más anchas, tiene seno más pequeño en promedio, pero cuando estamos viendo estos programas americanos, pues la mujer americana, que es más anglosajona, tiene pechos más grandes, entonces a veces entra por ahí el deseo de tener un seno más grande, y aparecen todas estas figuras en los 80, sobre todo el boom grande fue en los 90 y en la primera década del 2000, por las mujeres tener senos grandes, y está la posibilidad de operarse, obviamente a través de unos implantes mamarios que iban a dar como esa apariencia de que la mujer latina también podría tener seno grande, que muchas lo tienen, pero pues en general la gran mayoría no. Entonces, bueno, a partir de ahí, mucha mujer se operó. Medellín es una de las ciudades que más se opera casi que en el mundo. Y Tenemos Colombia, turismo sí, claro, en claro. ese tema. Hay todo un turismo de salud. Colombia es como el tercer o cuarto país que más se opera en el planeta, lo cual es pues bastante importante. Mucho. Y a partir de ahí pues empezamos a ver también con el tiempo algunos problemitas que son los que vamos a hablar más adelante. Bueno, hablemos de las prótesis. Llegan entonces las prótesis y llegan entonces con la posibilidad de hacer este aumento, que las mujeres, muchas de ellas se sintieran mucho más seguras con su cuerpo y quisieran someterse a esta cirugía. ¿Desde el principio se contemplaba que podían tener efectos secundarios o realmente eso ha sido con los años y con el estudio? Bueno, entonces, mira que de entrada se pensaba o se creyó siempre que la silicona, que es el principal material pues, que se usa, no generaba mayor impacto en el cuerpo de la mujer o del hombre, porque también hay hombres que usan silicona, pero en Estados Unidos sí había como la duda de que podía generar algún tipo de problema, y pues la FDA y los organismos de salud de Estados Unidos eran un poquito más cautelosos. Entonces en Estados Unidos se usó casi que hasta finales del 90 los implantes de solución salina, que son de agua básicamente, Sí. en términos sencillos, que podían tener menos problema. Ya después con varios estudios se trató de demostrar de que no tenía mayor inconveniente, entonces se autorizaban 2 marcas para que se usaran en Estados Unidos, mientras que en nuestro país, pues alrededor del 90, que fue cuando llegaron los implantes, un poco antes incluso, siempre se ha podido usar silicona. Entonces tenemos mucha más experiencia obviamente de silicona. Y ya con el tiempo empezamos a ver que puede haber algunas dificultades o algunos problemas propios del material de la silicona y otros propios del acto como tal de introducir un cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer en este caso. Hablemos de esas consecuencias, qué es lo que pasa dentro del cuerpo de una mujer, en el caso del que estamos hablando, cuando se hace un implante mamario. Bueno, entonces es muy importante que finalmente lo primero es que es un cuerpo extraño, que a veces no lo vemos así, y como estamos más pensando en la imagen corporal y en verse más bonitas, que está muy bien, o en recuperar algo que en algún momento se perdió de pronto por un parto o por diferentes situaciones, entonces se piensa que simplemente es poner un implante de
debajo del músculo, que son las dos opciones, debajo del músculo o por delante del músculo. En la cultura latina gusta más por detrás del músculo porque gusta que se vea un poco más levantado el polo superior, como estamos viendo en una imagen, la parte de arriba sería el polo superior, y gusta más que se vea resaltado, o como dicen las pacientes que le dicen a uno, doctor, es que yo quiero ponerme una blusita vestidora, la palabra pues que usan mucho, una blusa vestidora, o que no necesite tanto brasier, o que el brasier no me tenga que levantar. Y obviamente ahí es donde el implante juega un gran papel, porque va a dar esa apariencia de un seno levantado o de una mama levantada, que además de la apariencia de juvenil. Entonces, ¿qué sucede? Ese implante es un cuerpo extraño, y todo cuerpo extraño por excelencia dentro de un ser humano, el cuerpo va a tratar de formar una protección, una barrera de protección, y esto es fundamental. Ustedes han escuchado alguna vez que una paciente dice, es que tengo una cápsula, o que la cápsula me duele. Cápsula forman todos los implantes. Alrededor del implante se forma siempre toda una cápsula, que es un mecanismo de protección del cuerpo por aislar ese cuerpo extraño. La cápsula per se no es un problema, sino que esa cápsula a veces se llena de diferentes sustancias. Ahí pueden llegar infecciones, puede llegar una bacteria, puede llegar un hongo, o cuando empieza a tener mucha reacción inmune, empieza a formarse unos tejidos dentro del implante, para no hacerlo muy técnico, perdón, dentro de la cápsula, que se llaman fibroblastos, y estos fibroblastos con el tiempo se pueden contraer. Y ahí voy, porque esto es lo importante. Entonces, una cosa es tener cápsula y otra cosa es tener contractura. Ajá, ¿qué los diferencia? Lo que los diferencia es que la cápsula es solamente la película que se forma alrededor del implante. La contractura es que, entre comillas, esa cápsula toma vida. Toma vida es que empieza a contraerse. Ajá. Y si se empieza a contraer, pues puede empezar desde muy leve hasta muy severo a deformar el implante, y a deformar también el seno por ende. Entonces empieza a generar dolor y deformidad. Entonces, cuando ustedes escuchen cápsula, de pronto la paciente se refiere más bien a esa contractura. Entonces, en la contractura hay 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es que simplemente está un poco contraído, pero ni siquiera se nota, se ve como muy natural el seno. El grado 2 es el seno que está como en la mitad, quietecito, fijo, que no se mueve ni cambia con el tiempo y no genera mayor problema. Grado 3 y grado 4 es que ya el seno se levantó mucho más, con referencia al uno del otro, se ven deformes y a veces incluso genera mucho dolor y mucha incomodidad en la paciente. Entonces, esa es la primera, lo podríamos decir entre comillas, la primera enfermedad que puede sufrir una paciente con implantes, es una contractura capsular. Esa sería la primera. Esa sería la primera contractura capsular, que se presenta incluso hasta un 15 o 20% de las pacientes, y en nuestro medio lo vemos más porque la contractura capsular se presenta más en las pacientes que tienen el implante por detrás del músculo. Y ya les dijimos que es como más se usa en Colombia. ¿Y eso da inmediatamente o da después de un tiempo? Porque es que otra de las creencias es me pongo un implante y es para toda la vida. Claro, entonces la cápsula se demora 3 meses en formarse, más o menos. A los 3 meses el 90% de las pacientes tienen cápsula, a los 6 meses el 100%, porque todas tienen cápsula. Pero la contractura depende de muchos factores. Puede presentarse al 2.º año, cuando hay pacientes con mucha reacción inmune, al 5.º, al 6.º año, al 7.º año. Es muy variable realmente. Y también incluso vemos pacientes que presentan infecciones, una apendicitis, una infección urinaria muy severa, lo hemos visto, incluso una enfermedad respiratoria severa, y por alguna razón todas estas reacciones a esas infecciones, o incluso la misma infección, se va a la cápsula, se adhiere y arranca a presentarse la contractura y la inflamación, que lo vemos muy comúnmente en las pacientes, no en todas, pero lo vemos solamente con alguna frecuencia. ¿Hay una condición de salud de pronto en esas pacientes que la prótesis termine complicando su salud? O sea, estoy hablando, si una mujer saludable podría, digamos, tener este problema que tenga prótesis versus una mujer de pronto que ya tenga una enfermedad, un tema genético de base. Bueno, entonces ahí podemos decir, abandonar por un ratico lo de la contractura y pasar ya a este tema que es enfermedades inflamatorias o enfermedad asociada al implante mamario. Tiene muchos nombres: enfermedades asociadas al implante mamario, enfermedad autoinmune por implantes mamarios, síndrome de Asia, que incluso es un poco más severo, no podemos llamar todo síndrome de Asia, pero por eso las podemos de pronto reunir todas y decir enfermedades asociadas a los implantes mamarios, y que es básicamente una reacción a ese cuerpo extraño. Doctor, vamos a hacer algo, vamos a ir a un corte, esto vamos a tenerlo en la segunda parte, en el segundo bloque, para hablar de este tema, que ustedes puedan aprovechar sus inquietudes, dudas, a través de nuestra línea WhatsApp que aparece en pantalla o a través de nuestra cuenta de Instagram. Aprovechar que hoy nos acompaña el doctor, y pues yo creo que hoy es un tema de información más de alarmar y de preocupar, porque creo que yo pues me siento dentro de este grupo porque tengo prótesis
prótesis mamaria, pero entender también hasta qué punto, qué tendría que hacer si no presento ningunos síntomas, entonces me las tendría que retirar. Por dicho, tantas dudas, inquietudes, doctor, usted seguirá con nosotros y ustedes también. Vamos a separarnos un ratico y ya regresamos. Bueno, y el doctor Jorge Alexander Rodríguez sigue con nosotros para hablar del tema de las prótesis mamarias y nos habíamos quedado en ese conocer grupo el de lo que puede generar esas enfermedades que pueden estar asociadas al tema de las prótesis mamarias, doctor. Bueno, entonces, aproximadamente desde la primera década del 2000 se empezó a ver algún grupo de pacientes, sobre todo con el tema de redes sociales, que sabemos que todo eso aumenta más el reporte de casos. No es que se dé como tal más la enfermedad, sino que se reporta más. Empezó a aparecer pacientes que presentaban algunos síntomas. ¿Cuál es el principal síntoma que puede tener una paciente relacionada con los implantes mamarios? Fatiga. Es el principal síntoma. A partir de ahí hay diferentes tipos de síntomas. Fatiga, cansancio, insomnio también en cuanto a la parte mental. En la parte ya osteomuscular, dolores articulares, dolores musculares, fatiga pero relacionada con dolor, sobre todo dolor de espalda, a veces debilidad para caminar, todo ese tipo de síntomas que además se parecen mucho a las enfermedades autoinmunes, que cuáles son la artritis, el síndrome de Sjögren, que es de mucosas secas, todo lo que son enfermedades que tienen que ver con dolores osteomusculares. Y ahí es donde se cruza el tema, porque entonces no sabemos si ¿Cómo hago el diagnóstico y cómo sé si es la prótesis o si es la enfermedad? Si es una enfermedad osteomuscular o es el implante. Hoy en día, digamos que podemos tener claro que las pacientes con implantes tienen un poco más de presencia de estos síntomas, pero que es un poco más, que alrededor del 1 al 2% de las pacientes con implantes, miren que no es mucho, es poco, pueden presentar estos síntomas, pero de 1000 mujeres de 45 años, el 3 al 4% van a tener artritis o algún tipo de enfermedad autoinmune. O sea que es más fácil que les dé artritis Claro. a que les dé la enfermedad de Es realmente Asia. hasta más común las enfermedades osteomusculares que el síndrome de Asia o el síndrome de implantes mamarios. Pero se nos cruza porque hay pacientes que realmente sí. Ahora, ¿qué debemos hacer como médicos? Y ese es el papel de nosotros los mastólogos. Evaluar las pacientes, hacerle la ecografía, la mamografía, exámenes de sangre, trabajar también de la mano con reumatólogos, con médicos del dolor, donde vamos a determinar si es una enfermedad autoinmune, o sea, una artritis o algún otro tipo de enfermedad, o una osteoartrosis, tantas enfermedades que hay, o si es realmente una enfermedad posible por el implante mamario. A mí la ven y pregunta hagamos es- un alto sí. en el camino y me muero de la vergüenza con ustedes, pero es que tranquila. tenemos visita y tenemos que saludar la visita que hoy nos acompaña, que vienen desde Cali, son estudiantes del 6º semestre del programa de comunicación social de la institución universitaria Antonio José Camacho de Cali. ¡Ay, bienvenido! Qué bueno tenerlos por aquí. Esta es la casa de ustedes, Teleantioquia es un canal de puertas abiertas siempre para nuestros futuros colegas que vienen desde Cali. Por ahí está Pipe ya también, que estará más adelante Mira, con ve. receta. Gracias. bueno. Ahora sí, un pequeño comercial, pero es que había que saludar la Sí, sí, visita. claro. ¿cierto? Bueno, en ese pequeño comercial lo que iba a decir es, si la enfermedad está asociada con las prótesis, eliminando las prótesis, ¿se acaba la enfermedad? Claro, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis en decir que todavía estamos estudiando la enfermedad. O sea, aquí no hay nada absolutamente ok. claro, porque esto es relativamente nuevo. Las pacientes se operaron entre el 90 y el 2010, 2015, pues todavía se operan obviamente. Sí. Entonces tenemos 20, 25 años, estamos apenas aprendiendo de todo este tipo de enfermedades. Pero ¿qué pasa? Que como vamos a decir entonces que las pacientes tienen es una artritis o una enfermedad autoinmune, pues no, porque cuando hemos retirado los implantes y creemos que es por eso, hasta el 75% de las pacientes mejoran de los síntomas. Es mucho. Entonces, sí, es una enfermedad causal y estamos pensando que sí, esa paciente definitivamente, si la razón era el implante y se retira, lo menos es un 48%, lo más que se ha visto hasta un 75%, que es una cifra muy, muy buena. Entonces las pacientes sí realmente reportan una mejoría de sus síntomas al quitar este agente externo que definitivamente es un tema relativamente como matemático o de superficie. Imagínense un implante mamario que puede tener 350 o 400 centímetros en contacto directo con el seno o con el músculo en toda su superficie, que eso es lo que sucede. Entonces hay mucha reacción inmunológica acá y por eso es que no todas, pero algunas pacientes pueden presentar síntomas relacionados con ese rechazo al implante. Pero miren que el porcentaje entonces de mujeres que sí presentan ese rechazo es pequeño frente a otro tipo de enfermedades, porque es que como ya todo es Asia y todo el mundo supuestamente se las quita por esto, entonces nos damos cuenta de que
no es por el diagnóstico, es más por la bulla y por el ruido que de pronto se ha hecho de la enfermedad, ¿cierto, doctor? Sí, claro, o sea, la enfermedad per se es muy poquita, eso es real también, es muy poquita, es un porcentaje pequeño. Ahora, depende de donde yo esté. Si yo estoy en España, donde las mujeres se operan muy poco los senos, pues va a haber muy poquitas pacientes. Pero es que Claro, en Colombia estamos en puede el tercer haber, país. se calcula que puede haber hasta 1 millón de mujeres operadas en Colombia, es muchísimo. Son muchas. Es Entonces, muchísimo. obviamente, por eso es que se ve Claro, mucho más entonces, índice el de 1 la o el enfermedad. 2% de 1 millón, pues son 20.000 pacientes, es un montón de pacientes. Entonces, Doctor, ¿y cómo se hace la extracción de la prótesis y cómo se recupera de pronto la forma y la funcionalidad del seno listo. después de esto? Entonces, ahí vamos antes de pasar de eso, hay otra tercera enfermedad que es un linfoma, que es un tipo de cáncer. El linfoma de células grandes, se ha encontrado y es real. En Colombia, sí, en Colombia tenemos ya alrededor de 30 casos. Entonces, una mujer que es exclusivo, en este caso exclusivo, del implante mamario. Entonces, alrededor del implante y de la cápsula que se formaba, que les contaba ahorita, de que Sí. esa cápsula como que cobra vida, se han presentado y se han encontrado casos de pacientes que presentan mucho dolor, inflamación en el seno, seroma, que es acumulación de líquido. Ay, no, lo que es la psicología es una cosa muy jodida. El doctor empezó a hablar y a mí me cogió como Ya un te- dolorcito. ya te está doliendo. Me cogió como un dolor lo que es la psicología. Hace parte de eso. Entonces, se estudia a la paciente y se encuentra una masa alrededor de la prótesis, de la cápsula. de la cápsula. Entramos, se toma biopsia, se toman estudios, se hacen todos los estudios y en Colombia ya tenemos 30 pacientes. Somos como el 4º país que más ha reportado este tipo de linfoma en el mundo. Que ese sí es grave. Que es un poco más delicado porque finalmente es un cáncer que se cura. Con nosotros los mastólogos entramos a hacer una cirugía radical posablativa. La mayoría de veces no requiere quimioterapia, pero hay pacientes que han requerido quimioterapia y en el mundo ya hay 2 o 3 pacientes que han fallecido por la enfermedad. Porque ahí ¿Y sí, ocurre con todos los tipos de prótesis o con un material en en especial? general, sí. Pero en el mundo se le echó la culpa un poquito más a los implantes muy texturizados, que son básicamente 2 marcas en el mundo. POP, Sí, esas. al PIP no, porque el PIP se retiró hace 8 años, Sí. entonces yo creo que no alcanzó como al tema. Pero básicamente son Allergan y Mentor, y las Allergan ya se retiraron, que son Natrel, en otra marca, perdón, el nombre más moderno, ya se retiraron de casi todo el mundo la Natrel, pero quedan las Mentor que también tienen algo de este linfoma. Sin embargo, casi que todos los implantes pueden presentar el linfoma. Por eso, más que alarmar, porque la idea no es alarmar, el mensaje es muy sencillo. Visite su mastólogo una vez al año si usted tiene implantes mamarios. Esa es la recomendación final de cualquier revisión que usted haga, científica o no ¿Y científica. cada cuánto se deberían cambiar las prótesis? Esa pregunta es buenísima, buenísima, buenísima. Gracias. Llegué tan inteligente de verdad hoy. que sí, porque creo que de verdad es tal vez la pregunta clave de todo este tema, porque es lo que cualquier mujer se va a preguntar: cada cuánto me debo cambiar los implantes. Entonces puede haber una versión más conservadora, que es, señora, cuando el implante se le daña. Esa es como la versión más conservadora, 25 a 30 años. Pero es que hay algo muy importante. Ninguna casa de implantes hoy en día usted le da garantía por encima de los 10 años. Por algo será. Claro. ¿Cierto? Por algo será. Y la razón es también muy clara, es porque a 20 años hasta el 40% de los implantes de cualquier marca se han roto. A mí a los 10 años. A mí me pasó a los 10 Por años. eso, Y que creo que esta es la invitación, o sea, de verdad es el cuidado. Ay, sí, tengo prótesis y no tengo y estoy joven, porque hay muchas mujeres que recurren a esta cirugía a temprana edad y dicen, no tengo, o sea, uno todos los años debería hacerse una ecografía mamaria. Sí, así es, tiene que ir al médico y hacerse los exámenes que necesita, porque es ecografía, mamografía o en Estados Unidos es resonancia de mama cada 5 años. Nosotros también la mandamos y ahí nos encontramos todas las sorpresas del mundo. Yo como caso personal puedo decirles, mi hermana y yo, o sea, Pau y yo nos operamos el mismo día. Teníamos las mismas prótesis. A los 10 años, hace poco yo tuve que hacerme el retiro y cambiarme mis prótesis, tenía las prótesis reventadas. Obviamente, pues no fue nada de gravedad y pudimos correr a tiempo y hacer todo el procedimiento. Pero tu hermana no. Pero mi hermana tiene los mismos 10 años que tengo yo, hizo la ecografía y las tiene intactas. Entonces, cada caso es independiente. Por eso es que creo que la importancia aquí de hablar de cada cuánto cambiarlas y ser muy responsable con este tema. Sí, así es. Y viene la otra parte, y es que ya les conté que la mayoría de mujeres latinas el implante lo tienen por detrás del músculo. El músculo se queda quieto la mayoría de veces. Entonces el músculo se queda arriba, el implante arriba y el seno va cayendo por la gravedad, que es lo natural. Claro. Lo natural de una mujer y de cualquier hombre es que todo se nos va cayendo lentamente. Tristemente. Así es. Así es, y somos humanos. La y, gravedad claro, es una cosa, uno no puede pelear con la total. gravedad. Entonces la mujer puede decir, yo tengo 20 años con mis implantes, están buenos, pero va a ver
y cosméticamente el implante está arriba y el seno ya viene abajo, entonces hay una deformidad que no es buena y esa mujer también puede tomar la decisión de cambiarse el implante y aprovechar para hacer un pequeño levantamiento o un gran levantamiento, a veces lo que llamamos una mastopexia, que es una reducción de tejido mamario, en aras de que la paciente vuelva a quedar cosméticamente mejor. Vamos entonces al caso de las personas que se tienen que extraer y de cuál es el procedimiento que se debe hacer para ellas. Claro, entonces ahí viene otro tema diferencial. Una es cambiarse un implante. Cambiarse un implante, obviamente tiene que ser el médico capacitado, ¿cierto? Que esté entrenado en el procedimiento, sea un cirujano de seno, sea un cirujano plástico, retirar el implante y poner un implante nuevo, más grande, más pequeño, como la paciente lo quiera. Eso es algo cosmético. No siempre se tiene que poner más grande por el estiramiento de la piel. No, es muy variable, porque ahí sí depende de cada mujer. Hay mujer que va a querer más grande, otra está un poquito aburrida, porque de hecho muchas veces a veces Yo me bajé la talla. Sí, le pusieron más de lo que era al principio, ya después no le gustó tanto y quiere ponerse un poquito menos y hace un poquito de pex o de reducción mamaria. Pero cuando es por enfermedad es diferente. Cuando es por enfermedad, que es lo que llamamos normalmente una explantación, ¿cierto? Que hoy en día se realiza con mucha frecuencia en el país, en Colombia, en otros países también del mundo. Cuando es unas plantaciones, retirar el implante, pero hay que retirar lo que llamamos médicamente la noxa. La noxa es lo que genera la enfermedad, el agente causal, y el agente causal no es per se el implante, es la cápsula que está enferma. Entonces hay que hacer un barridito. Hay que retirar esa cápsula y eso implica una cirugía mucho Además, más compleja. es una cápsula que es como gruesa. Es gruesa, Claro. está enferma, está Sí. inflamada, es más complejo, tiene más riesgos, no todo el mundo lo sabe hacer. Y ahí viene la contraparte, que de pronto en su cabeza ustedes pueden imaginarse, una paciente tiene un volumen mamario adecuado, bonito, aceptable, le quitan el volumen mamario, su seno se va a deformar. Entonces no es solamente retirar el implante y la cápsula, hay que reconstruir la paciente. Y esa reconstrucción es lo que toma tiempo y hay que saber hacer. Claro, Porque no para que no estamos, vaya a quedar claro, un obisco o no algo todo el ahí. mundo está capacitado para eso y el resultado no va a ser generalmente el más satisfactorio, entonces hay que estar preparado para esa adecuada Miren, por eso reconstrucción. nosotros desde las Tres Gracias siempre la invitación que hacemos es a buscar los profesionales idóneos para cada uno de los procedimientos. Sí, de acuerdo. Así como cuando viene el doctor Boris y hablamos de las cirugías hechas por profesionales como él, que es oftalmólogo, en este caso un médico, mastólogo, cirujano plástico, pues obviamente va a tener el conocimiento para poder realizarlo. Tenemos Pregunta, preguntas. dice, buenas tardes, una pregunta para el doctor. ¿Es cierto que el síndrome de Asia solo se da en los primeros años de haberse puesto la prótesis o también puede pasar con los años y cuáles son los síntomas? Ajá, no, de hecho es más de pronto una creencia de algunas personas, pero en los diferentes estudios las enfermedades relacionadas con implantes mamarios o enfermedades autoinmunes se presentan en la gran mayoría entre 7 a 15 años después de haberse puesto un implante. O sea que O no sea, es ni cierto. siquiera es inmediato. Y la última. Y la otra dice, si tengo un dolor o una contractura muscular, ¿se recomienda cambiarlas o la explantación es mejor? Depende, pues contractura, pero no muscular, sino de la cápsula. Una contractura capsular, uno puede retirar el implante, realizar de pronto un trabajo sobre la cápsula, sobre la parte que esté más enferma, pero ya la decisión como tal de quedarse sin implante es de la paciente realmente, porque la paciente tiene que entender lo que va a pasar cuando se haga una explantación y se queda sin implante. Básicamente, estéticamente va a cambiar, mucho el seno y debe estar adaptada mentalmente y prepararse para lo que va a suceder. Doctor, si un paciente presenta de pronto un rechazo al implante, ¿va a presentar siempre el rechazo a los implantes? Es decir, ¿debería descartar esto como procedimiento? Nosotros vemos pacientes que persisten, o sea, que insisten y vuelven y se operan y podríamos decir que es 50-50. Sí. Hay unas que les va muy bien y su cuerpo lo acepta o se adapta con un tema nutricional, estando menos estresado, bueno, muchas cosas que hacen que la paciente le pueda ir mejor o simplemente otras pacientes que definitivamente su cuerpo rechaza este material y lo va a volver a rechazar rápidamente. Es difícil, pero si hay un rechazo, tal vez la mejor indicación es más bien que evitara para que corra el riesgo, ¿cierto? ¿Alguna red social, doctor, donde podamos comunicarnos Sí, claro, con sí, usted? esta vez la vamos a decir mejor. Me encanta. En Instagram y en TikTok soy Alexander, gineoncólogo. Alexander, gineoncólogo en Instagram y en TikTok. Y en Facebook, ginecólogo Alexander Rodríguez. Muchas gracias. Vamos a Me seguir encanta, contando de mucho verdad con que usted yo porque creo explica que más es el bueno. conocimiento, ¿no, Olguis? O sea, como es el que conocimiento llevado a la sencillez que uno quedarse con entiende. esta información. Si usted tiene dudas, tiene inquietudes, recurra al especialista, realícese sus exámenes, de verdad, no le dejes toda la suerte. Muy seguramente su salud y su vida depende tan solo de una visita al especialista y lo está pensando, no vale la pena. Conocimiento. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Vamos a un corte.